Hola amigos, hoy en Motork os traemos un híbrido enchufable al canal. Es el Kia Z-Tourer. Sería una de las opciones más asequibles, más económicas dentro de las posibilidades híbridas enchufables. Vamos a ver, por supuesto, la superprueba definitiva de enchufables, donde comprobaremos cuántos kilómetros se pueden recorrer en modo totalmente eléctrico y cuánto consume este coche con y sin batería. Vamos a verlo. Bienvenidos amigos a Motork. De nuevo os traemos un enchufable al canal. Ya tocaba, en esta ocasión además con una carrocería de esas que nos permiten pues tener un extra de espacio en el interior, que siempre viene bien. Como todo enchufable, tiene su puerto de carga, en este caso situado en esa aleta delantera izquierda, donde podemos introducir energía eléctrica con hasta 3,3 kilovatios de potencia máxima. Es un vehículo que está pensado que se cargue sobre todo en casa, lógicamente, también en puntos de recarga públicos que pueda haber, pero siempre, por supuesto, en corriente alterna. Es un coche que no necesita carga rápida, lo digo por aquellos que puedan pensar que la carga rápida ha de aplicarse a todo tipo de vehículos. Para nada es necesario. De hecho, este coche en carga normal, en la carga en corriente alterna, se puede llegar a tener al 100% en menos de 3 horas, con lo cual os podéis hacer una idea de que no necesitamos la carga rápida para nada. En el interior nos encontramos una combinación de dos generaciones. Una generación más moderna, más tecnológica, con pantallas más grandes, con más aplicaciones, donde tenemos funcionalidades interesantes también desde el punto de vista de la electrificación. Y luego pues se combina con un interior más clásico, más convencional, más de generaciones anteriores, donde vemos, por ejemplo, pues la palanca del cambio, que no necesitamos tener cambio como tal, pero bueno, esta palanca de cambio veis que estaría ahí, ¿no? Es un coche que tiene 6 velocidades, es un cambio automático y al mismo tiempo podemos, si queremos, seleccionar una posición de cambio manual para que podamos cambiar a través de la propia palanca, bajando o subiendo velocidades. Tenemos unas calidades yo creo que bastante ajustadas, teniendo en cuenta por supuesto el nivel de precio en el que nos movemos. Yo creo que están bien en ese sentido y bueno, se ve que son materiales pensados sobre todo para durar. Contamos con todo tipo de asistencias a la conducción, como puede ser mantenimiento en el carril, control del ángulo muerto, tráfico cruzado, bueno, tenemos todo, ¿no? Y luego hay que decir que, sobre todo, centrándonos ya en la parte que a nosotros nos interesa más, que sería la parte eléctrica, la parte de la combinación de la tecnología térmica y eléctrica, pues está bastante bien informado todo, está bastante completo y tenemos los detalles necesarios. En las plazas posteriores nos encontramos con un coche que no tiene túnel central apenas, muy pequeñito, y que tampoco es que sea un coche muy grande en el interior, pero lógicamente pues nos permite que puedan ir 5 ocupantes, hasta 5 ocupantes. Como sabéis, siempre hay 4 plazas, pero bueno, esa quinta nos la reservamos para momentos ocasionales. Maletero, un aspecto fundamental. ¿Por qué? Pues porque es un híbrido enchufable y los híbridos enchufables, como sabéis, suelen tener un maletero que es un poco más somero, que no tiene tanta profundidad y esto hace que de alguna forma pues se pierda un poco de capacidad. Siempre se agradece que tengamos una carrocería como esta, ¿no? Que nos permite tener un poco más de espacio. Contamos con 437 litros, con las 5 plazas en uso y si queremos abatir los asientos nos podemos encontrar ya con 1.506 litros. Tenemos huecos, como ese que habéis visto ahí, que nos permiten pues introducir los objetos pues más pequeños, accesorios, elementos que siempre son bienvenidos en un vehículo enchufable. En la parte mecánica tenemos una combinación de tecnología térmica, un motor térmico atmosférico y una parte eléctrica que sirve de apoyo en muchas ocasiones. En combinación, pues tenemos 141 caballos de potencia, 265 Nm de par
y unas prestaciones que, bueno, lógicamente sin esperar que sean de las mejores, vamos a poder ver a continuación. Vistos todos estos detalles, nos vamos a centrar ya en la parte de eficiencia. Sabes que es la superprueba definitiva que aplicamos a todos los enchufables que pasan por el canal. Consiste en primero averiguar cuántos kilómetros podemos recorrer en modo totalmente eléctrico, que es este primer trayecto que vamos a realizar ahora, y luego veremos a continuación cuánto consume con y sin batería. Hay que decir que en muchas ocasiones nos podemos encontrar con un tráfico un poco más espeso, que esto de alguna manera puede limitar la velocidad media que podamos conseguir durante este recorrido, ¿no? Hay que decir también que en el momento en el que hacemos uso de la climatización se pone en funcionamiento el motor térmico. Por lo tanto, hemos decidido prescindir de ella para que podamos ver íntegramente la prueba en eléctrico y de este modo podamos saber cuántos kilómetros se pueden recorrer en modo puramente eléctrico, pero teniendo en cuenta siempre que si queremos hacer uso de la climatización es muy probable que vayamos a necesitar tirar de la parte térmica. ¿Qué podemos esperar de la parte eléctrica de este Kia? Bueno, básicamente hay que decir que tenemos una batería que no tiene una capacidad muy grande, es de tan solo 8,9 kilovatios hora brutos, que netos son menos, y que de alguna manera, pues, oye, lo que podamos conseguir, bienvenido sea, porque no es una batería muy grande. Pero desde luego es un desahogo y va a venir muy bien, ya veréis el resto de trayectos seguro que nos van a servir para poder entender cuál es el funcionamiento, cuál es el uso de este vehículo, de esa batería, ¿no? Hay que decir que también tenemos un motor eléctrico que está situado en el eje delantero, es un motor de 61 caballos y que tiene 170 Nm de par. Fijaos la diferencia, ¿no? Tenemos tan solo 61 caballos, pero es capaz de rendir 170 Nm de par. Alguien puede pensar que son pocos, pero lo cierto es que no es poco, tiene bastante empuje, más si tenemos en cuenta que son solo 60 caballos. Es realmente, como os digo, un motor útil y además suficiente para poder desplazar este vehículo que pesa pues alrededor de unos 1.700 kilos aproximadamente y sirve para poder moverlo en este tipo de entornos sin mucha complicación. Sabemos que va a reservar una parte de la batería, es la forma que tiene de funcionar este vehículo. Recordemos que tenemos una parte eléctrica que tiene una potencia limitada y que de alguna manera pues necesita constantemente tener una parte, un remanente en funcionamiento, en activo, para que podamos utilizarlo si fuese necesario, porque si no el vehículo podría quedar de alguna forma pues limitado en cuanto a la potencia disponible. A partir de aquí se enciende la parte térmica y vamos con el primer resumen. Primer recorrido completado, modo totalmente eléctrico. Es un vehículo enchufable, pero con ciertas particularidades, ¿no?, que iremos de alguna manera viendo y que hemos podido ver también en este recorrido, en este primer recorrido. Antes de ir directamente a la cantidad de kilómetros que hemos podido recorrer, que también lo habéis visto vosotros en ese parcial, no han sido muchos los kilómetros que hemos podido completar utilizando únicamente la parte eléctrica y prescindiendo de la climatización, porque, como sabéis, si hacemos uso de la climatización, en este caso asociado al calor, a la calefacción, pues necesita de la parte térmica en momentos puntuales más frecuentes de lo que nosotros quisiéramos, y además es una prueba totalmente eléctrica, entonces no podemos utilizarlo. Es mejor no utilizar la climatización y que veamos cuántos kilómetros hacemos. Tampoco han sido demasiados, han sido, como os digo, pues unos 55, un poquito menos. Es un vehículo para hacer desplazamientos en eléctrico por vía urbana y también pequeños desplazamientos por vía interurbana. Pero hablaremos de todo esto al final del vídeo. Simplemente este pequeño apunte que tenemos inicialmente: no tenemos una motorización muy potente eléctrica, 60 caballos, no son muchos y bueno, dan para lo que dan. Vamos a continuar con el siguiente recorrido. El siguiente recorrido sabéis que es en modo
híbrido con la batería cargada, aquí sí que entendemos que el vehículo pues podría comportarse de una manera mucho más favorable, porque es un viaje íntegramente por autovía, circulando a la velocidad máxima que nos permite, que es casi 120 en todo momento, y que de este modo vamos a poder comprobar cuál es su consumo cuando tenemos la batería cargada en un trayecto de 100 kilómetros. Segundo recorrido, en híbrido con la batería cargada a tope. Vamos a saber cuánto consume este vehículo durante un trayecto de 100 kilómetros. Esto es totalmente razonable para que podáis pues hacer vuestras estimaciones cuando tenéis que hacer un recorrido de 100 kilómetros, o si tenéis que hacer un recorrido de ida y vuelta al trabajo, por ejemplo, 50 y 50, que es algo muy habitual, pues nos permite poder entender si este coche es válido para lo que vosotros queréis o no. Las expectativas que ponéis en un vehículo pues siempre son interesantes que las podamos contrastar con la realidad. Es una prueba nocturna, es una prueba en la que nosotros vamos alternando parte eléctrica y parte térmica. Esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, cada uno puede circular y puede conducir como le dé la gana, puede de alguna manera dejarlo en modo automático, que vaya a consumir la parte eléctrica al inicio y luego vaya pues ya sin batería. Esto es algo personal de cada uno. Nuestra opción, nuestra recomendación, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es que de alguna forma vosotros podáis repartir la energía que hay en la batería a lo largo de los kilómetros que vayáis a recorrer. Por ejemplo, en este caso son 100 kilómetros, pues tenéis que hacer una estimación, no tenéis que estar haciendo cálculos, simplemente es ir viendo cómo se va consumiendo la batería. Esto lo sabéis en los primeros kilómetros, en los primeros 5 kilómetros ya podéis hacer una evaluación de daños, entre comillas, y podéis ver lo que va a durar la batería. Entonces, lo que hacéis es, si veo que se me está consumiendo muy rápido, voy de vez en cuando metiendo la parte térmica para que de algún modo me vaya reservando batería. ¿Cuándo utilizo la parte térmica y cuándo la eléctrica? Muy fácil. Cuando vayamos en cuesta arriba, procuramos tirar de la parte térmica. Cuando vayamos cuesta abajo o en llano, podemos tirar más de la parte eléctrica. Y por supuesto, siempre tratando de no quedarnos a mitad de camino sin energía, sin energía eléctrica, porque esto nos haría que al final se pudiera incrementar el consumo. En un vehículo de esta naturaleza, que es bastante contenido en su consumo, probablemente no vais a notarlo mucho, pero en un coche que tenga una parte térmica más potente, es fácilmente entendible que tuviera un consumo más alto. Vamos ya con el segundo resumen y seguimos viendo cosas. Bueno amigos, pues en este segundo recorrido en modo híbrido con la batería cargada hemos sido capaces de estirar al máximo esos menos de 8 kilovatios hora. Entendemos que tiene de capacidad neta esta batería, no llega a 9 brutos, imaginaos neto, pues es menos. Y bueno, he sido capaz de estirarlo hasta los 100 kilómetros, hemos sido capaces de estirarlo hasta los 100 kilómetros, y con ello hemos sido capaces también de poder conseguir un consumo medio de 3,1 litros a los 100, que está muy bien, que es un muy buen resultado. Es una cifra, yo diría que, pues bueno, muy buena para un vehículo en el cual tampoco se pueden recorrer muchos kilómetros únicamente con la parte eléctrica. Hemos visto antes los que se podrían recorrer. Y aquí en este trayecto hay que tener en cuenta que lógicamente estamos haciendo uso pues de otros elementos, como por ejemplo sea la climatización en todo momento, y que además tenemos que ir a una velocidad mucho mayor, ¿vale? Son 120 kilómetros por hora, y en este caso también con el control de crucero activado, que sabéis que siempre pues va a ser un pequeño hándicap. Ha sido una prueba nocturna, ha sido una prueba en la cual hemos visto que el vehículo ya se desenvuelve pues mucho más natural, porque es un vehículo híbrido y es realmente complejo, si queremos hacer un uso completo de este vehículo, utilizar únicamente la parte eléctrica como en el trayecto anterior. Por eso, como os digo, en este tipo de recorridos, aunque vayamos a 120 km por hora, el coche se muestra mucho más natural, ¿no? Porque podemos hacer uso de las dos tecnologías, que es realmente para lo que está pensado este coche. Y hablamos muchas veces de híbrido en paralelo, híbrido en serie, todo este tipo de cosas, ¿no? Sabéis que funcionan los dos motores al mismo tiempo, o si se van alternando uno u otro. Hablaremos de ello en el resumen final, pero simplemente que tengáis este apunte. En este caso se forma pues un conjunto completo entre ambas motorizaciones y se reparte el par necesario que sea para poder afrontar el tipo de trayecto que tengamos, y se divide entre la parte eléctrica y la parte térmica para que de esta manera pues se pueda compensar los consumos. Bueno, a veces se puede hacer mejor o peor. Bueno, en este caso hemos visto que ha dado para esos 3,1 litros, que no está nada mal. Vamos a ir al último trayecto, que es el trayecto de vuelta, el trayecto que hacemos igual de autovía,
con la velocidad máxima permitida en todo momento de 120 km/h, siempre que nos es permitido, como os decía, y ahí vamos a ver cuánto consume cuando ya no tenemos energía acumulada en la batería. ¿Qué ocurrirá? ¿Será un vehículo gastón? ¿No lo será? Veamos qué pasa. Tercer y último recorrido, modo híbrido con la batería descargada. Es el viaje de vuelta, sigue siendo una prueba nocturna, vamos a ver qué pasa. Es el momento más crítico para cualquier híbrido enchufable. ¿Por qué? Pues porque en este caso ya no tenemos el apoyo extra que tendríamos anteriormente con la energía que habíamos introducido en la batería. ¿Quiere decir que nos quedamos sin la parte eléctrica? Para nada, no es así. No nos quedamos sin la parte eléctrica. Esto os lo puedo garantizar y además lo vais a ver en todo momento. Es un vehículo que irá combinando parte eléctrica y parte térmica. Sí que es cierto que cada mecánica, cada solución tecnológica es diferente. En este caso, de este vehículo que vemos hoy, es más híbrido que otros vehículos que han pasado por el canal, que utilizan más parte eléctrica o parte térmica de forma alterna. Este coche sí que tiende a ir combinando ambas tecnologías. No quiere decir que el resto de vehículos enchufables no vayan cargando la batería y no utilicen la parte eléctrica en el momento en el que les oportuno. Claro que lo hacen, pero lógicamente este coche, al tener esa limitación de potencia, tanto si vamos solamente con la parte térmica como si vamos solamente con la parte eléctrica, necesita de la combinación de ambas tecnologías. Bueno, ya sabes que aparte de en este canal que estás disfrutando justo ahora, en YouTube, nos puedes encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y también tenemos canales específicos en Telegram y en WhatsApp. Nos puedes encontrar como Motor-K o Motor-K Eléctrico, búscanos, síguenos. Deciros una cosa, que en el caso del canal de WhatsApp no lo podéis encontrar todavía, pero podéis tener el enlace directo en la página principal de este canal de YouTube. Nos puedes clicar ahí y directamente te llevará a nuestro canal en WhatsApp. Lo digo porque alguno nos lo habéis comentado y bueno, había ese pequeño problema y todavía sigue habiéndolo, así es que así lo podemos solucionar. Creo que os lo he dicho en otras ocasiones, es importante que os fijéis no solamente en el resultado final, que lógicamente tiene su parte de importancia, ¿no? Es normal, para esto hacemos la prueba, pero que os fijéis también en cómo evoluciona el consumo, en qué momentos os encontráis un consumo determinado, cuál es el máximo, cuál es el mínimo que vais a ver en todo momento. Porque es importante, es importantísimo. Los vehículos se comportan de una manera determinada cuando nos encontramos con una subida pronunciada, por ejemplo. Este trayecto es casi todo de subida. Y esto pues viene muy bien para poder entender cómo os va a funcionar este vehículo en el caso de que estéis interesados en él o simplemente por vuestra curiosidad tecnológica. Estamos llegando al final de nuestro recorrido en esta prueba nocturna. Ya vemos ahí cuál es el consumo que hemos obtenido durante este trayecto. Si os fijáis, en todo momento seguimos manteniendo una pequeña parte de la batería. Esto es porque esta tecnología híbrida enchufable de Kia funciona así, al igual que la de Hyundai y otros asiáticos, que necesitan mantener un pequeño porcentaje de batería para que el coche funcione correctamente en todo momento. ¿Veis? 16% de energía, pero 0% de estimación en modo totalmente eléctrico. Vamos con el resumen final, amigos. Un momento. Antes de que sigamos con el vídeo, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, motork.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motork.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Continuamos con el vídeo. Bueno, pues ya tenemos el último dato también que queríamos conocer, cuál es el consumo, que es un consumo muy bueno el que hemos podido ver en este vehículo circulando, como veis, en ese viaje de vuelta. Es un viaje complicado, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es un trayecto casi todo de subida. Hay muy poquitas bajadas y sobre todo es al final del recorrido, y esto hace que sea complicado poder conseguir unos consumos como los que hemos visto, de 5,1 litros a los 100. Es un consumo bueno, hay que decirlo sin ningún tipo ningún tipo de miramiento, realmente es un consumo bueno. Ahora, si unimos este dato que hemos podido ver en este último recorrido, donde hacíamos un uso híbrido, porque el vehículo sigue siendo híbrido, esto lo hemos comentado muchísimas veces, esto de que, oye, cuando se termina ya solamente queda la parte térmica. No, es un coche híbrido, en todo momento es un coche híbrido. Y este vehículo, pues exactamente igual es un vehículo híbrido. De hecho,
Otra de las características que tiene esta tecnología híbrida enchufable de Kia, al igual que la de Hyundai y otras tecnologías, sobre todo los asiáticos, tienden a tener este tipo de soluciones, reservan una parte de la energía acumulada en la batería. Entonces, a lo mejor nos pone 0 kilómetros de estimación de autonomía, pero tenemos, yo qué sé, pues un 12, un 13, un 14%, un 15%, depende de cada caso. De hecho, al inicio los vehículos híbridos enchufables, muchos de ellos eran así, pero poco a poco se ha ido cambiando y bueno, ahora no es difícil ver que la mayoría de ellos, pues vemos 0 kilómetros de estimación y vemos la batería a lo mejor al 1%, al 2%, como mucho, a lo mejor al 3%, pero bueno, pues más o menos por esas cifras. Por lo menos lo que es la parte visible de la batería, porque esto no quiere decir que la batería, cuando la tengamos al 0, la tengamos al 1, que esté realmente al 0 de energía, ni mucho menos. Es la parte visible que tiene para el usuario, que tiene para el conductor, pero no quiere decir que sea la parte pues definitiva que tenga de energía acumulada en la batería en ese momento. Bueno, una visión, pues yo diría que bastante global de lo que nos puede ofrecer este vehículo, donde hemos visto prestaciones, son unas prestaciones, pues yo diría que de un coche normalito, no son unas prestaciones de un superdeportivo, ni mucho menos. Yo creo que tampoco pretende ser este tipo de vehículo. Es un coche pues más de uso diario, de uso cotidiano, una mecánica yo diría que bastante tradicional. Sí, es inyección directa, gasolina, tal, pero atmosférico, pero está pensado sobre todo para que sea una mecánica duradera, ¿no? Esto cuando nos preguntabais el otro día, no sé quién fue, que alguien nos preguntó, nos dejó en un comentario, bueno, acerca de si las mecánicas, que qué opinábamos nosotros sobre las mecánicas híbridas enchufables que tenían más averías y tal. Bueno, yo creo que esto al final es otro de los bulos que existen en todas partes, ¿no? Y os lo digo además desde lo que nosotros conocemos. Nosotros hemos visto muchísimos vehículos con muchos kilómetros híbridos enchufables. Algunos de ellos los hemos podido conducir, los hemos incluso tenido nosotros, híbridos enchufables con muchos kilómetros, hablo de más de 200.000 kilómetros. Y son vehículos que para nada se puede considerar que sean poco fiables, ni mucho menos. Bueno, una particularidad de los enchufables, que muchas veces no se comenta, es que cuando utilizamos la parte térmica, el eléctrico no funciona. Y cuando utilizamos la parte eléctrica, el térmico no funciona. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos encontrarnos con un coche híbrido enchufable que tenga un uso, pues por ejemplo, de 100.000 kilómetros, dependiendo de si se ha hecho más uso por ciudad o más uso por carretera. Puede, por ejemplo, ser un 70-30, dependiendo si es por carretera o por ciudad, a favor del eléctrico o a favor del térmico. Pero, en todo caso, estamos hablando de que no tendríamos esos 100.000 kilómetros, sino que tendríamos 70.000 uno y otro 30.000, sea tanto a favor del térmico como a favor del eléctrico, ¿vale? Es decir, se reparte el trabajo, se reparte el desgaste. Sí, puede ser una mecánica más compleja, pero hay casos muy concretos como este que estamos viendo, que es un vehículo, pues bueno, que se ha utilizado una mecánica muy conservadora desde el punto de vista térmico, un motor eléctrico con 61 caballos, pues bueno, es algo, y 170 Nm de par, es algo muy sencillito, muy facilito. Por lo tanto, yo creo que hay casos y casos, y hay que ir viendo pues cada uno, pero para nada podemos considerar y decir como norma general que los vehículos híbridos enchufables vayan a fallar más o vayan a tener más problemas. De hecho, los vehículos híbridos enchufables, al fin y al cabo, lo que hacen es ser una evolución de los vehículos híbridos. Yo creo que cuando los taxistas que llevan tantísimos años utilizando vehículos híbridos, los siguen utilizando y los han utilizado tanto, es porque no serán muy malos y porque no tendrán tantas averías, ¿no? O que sean más las averías que pueda llegar a tener, por ejemplo, que un vehículo térmico. No lo creo así. Y de hecho, como os digo, en base a nuestra experiencia, lo que hemos visto no es así. Otra cosa es lo que la gente pueda decir porque tenga sus intereses por detrás. Esto ya no entro en ese tipo de detalles. Bueno, pues ya hemos visto, yo creo que todo lo que queríamos ver sobre este vehículo y sobre, bueno, una alternativa, una visión del híbrido enchufable distinta de la que hemos visto, por ejemplo, en los vehículos europeos, que, bueno, tienen una parte eléctrica más poderosa, que tienen también una parte térmica probablemente más poderosa en muchos casos, y que al mismo tiempo, bueno, pues se van alternando en su uso, que sí, que alguno de ellos lo comparte y lo hace los dos al mismo tiempo, pero como veis aquí es diferente. Aquí es, bueno, reparto un poco, necesito, por ejemplo, pues yo que sé, necesito 10 kilovatios o 20 kilovatios, y lo que hace es que esos 10 o 20 kilovatios los reparte 50% para el eléctrico, 50% para el térmico, o 30% para el eléctrico, 30% para el térmico, dependiendo de si es un uso por ciudad, si es un uso por carretera, bueno, todo este tipo de detalles, ¿no? Son alternativas diferentes. Al final, yo creo que tampoco es que haya una solución mejor. Sí que es verdad que este vehículo pues es más híbrido y menos eléctrico, así es como se percibe en su uso, pero esto no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Las cifras son esas que veis ahí, no hay mucho más que podamos decir. Tenemos
nada menos que un consumo de 3,1 litros circulando a 120 kilómetros por hora durante 100 kilómetros con la batería cargada, y a la vuelta 5,1 litros, que es un consumo realmente bueno. Y luego, bueno, pues la batería tampoco es que haya dado para mucho, porque es una batería no muy grande y ha sido capaz de completar, pues bueno, casi esos 55, perdón, que luego me equivoco y algunos, bueno, me crucifican cuando me equivoco, que alguna vez me puedo equivocar también, y puedo decir un dato que no esté bien, pero los datos que veis ahí son los datos buenos, por lo tanto no os tenéis que confundir. Si yo me equivoco y digo algo pues mal o lo que sea, porque hablo rápido, pues hay que tener luego también el ojo en los detalles que veis ahí, que es todo sencillo, y además os lo enseñamos para que lo podáis ver y que si yo me equivoco pues lo podáis comparar, ¿no? Bueno, amigos, no me entretengo más, que me enrollo mucho. Venga, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, buscad por aquí abajo un botón que dice suscribirme, que no os cuesta nada, que es totalmente gratis, así os ponéis al día de todo lo que vayamos publicando en el canal. Y por supuesto os invito a que lo compartáis, compartidlo con vuestros amigos, con vuestros vecinos, con todo el mundo, en vuestras redes sociales, donde queráis. Y nos vemos en futuros vídeos, amigos.